un trabajo sobre los movimientos anti-OTAN Ajá. dentro de la sociedad española de la primera parte de los años 80. Entonces, un poco el objetivo es tratar de entender cómo los españoles vivieron la parte final de la Guerra Fría Ujú. desde una perspectiva no solo de alta diplomacia, digamos, hay muchísimos estudios sobre la entrada de España en la OTAN, todas las dinámicas, Ujú. menos sobre cómo la gente percibió ese cambio y Ujú. cómo ese cambio se conectó con el proceso de transición, con algunos aspectos de desencanto o menos, efectivamente conectar el movimiento anti-OTAN con los movimientos en contra de los euromisiles europeos y un poco también tratar de hacer como una sociología de los activistas. Ajá. Muy bien. Y, y entonces por eso yo empezaría preguntándote si me puedes un poco explicar cuando naciste y un poco tu trayectoria, cómo llegaste a la militancia, Ajá. bueno, al activismo. No sé si también has militado en partidos políticos. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, eh, bueno, yo nací en 1952 Ujú, en un pueblecito de aquí de Aragón. ujú, Es un pueblo en una zona bastante pobre, un pueblo que en aquellos momentos, pues 1952 quizás llegase a los 200 habitantes. En la actualidad ujú. yo creo que no hay nada más que 15, no, no creo que lleguen a 20 personas censadas. Y sigue viviendo ahí. ¿Perdón? Y Sí, sí, sigue siguen viviendo. viviendo allí, sí. Ujú, No, y yo creo que ya es bastante fácil que permanezca la vida allí, eh, al menos mientras dure la generación, yo creo que la generación nuestra, porque eh, hay alguna gente muy mayor que ha vivido siempre allí, no ha cambiado de sitio, pero también ha habido algunos pues de mis años que han vuelto. Como el alcalde, ujú, por ejemplo, que hay en la actualidad, pues es un señor un poquito quizás más joven que yo, que tendrá 66. Yo tengo 69 años ahora, pues él tendrá 66 o 67 y volvió hace unos años a vivir por allí bueno, incluso antes de jubilarse, trabajaba aquí en Aragón hay una empresa de la General Motors que, bueno, después pasó ujú, a ser de Opel, ahora es del grupo francés este de Peugeot, no recuerdo cómo se llama exactamente. Y entonces este señor, trabajando en la factoría de Opel, aquí en las cercanías de Zaragoza, ya se fue a vivir al pueblo y iba y venía todos los días. O sea, ha ujú, habido un pequeño grupo de gente que se ha instalado. Yo creo que tanto como para que haya renovación vital, no, porque no nacen nuevos chicos y chicas en el pueblo, pero al menos mientras dure la generación nuestra y no nos terminemos de extinguir, pues la gente que ha vuelto por allí yo creo que se mantendrá, ¿no? Una ujú, prima mía también vive prácticamente allí, alterna viviendo, porque es en una zona muy fría, es en el límite con la provincia de Teruel y ya cerca de donde se suelen dar las temperaturas mínimas en la península, pues por ahí, ujú, por la zona de Calamocha, la laguna de Gallo Canta, por esa zona, ¿no? Bueno, entonces nací en aquel pueblo y cuando yo tenía eh, 14 o 15 meses, pues vinimos con mi padre a vivir a Zaragoza. Mi padre ya se había adelantado a buscar trabajo porque mi padre no tenía prácticamente ninguna tierra, era un peón del campo. ujú, Y, bueno, pues las condiciones. Yo fui el tercero de los hermanos y precisamente el día que mi padre venía a buscarnos para venir a Zaragoza, mi madre dio a luz a dos hijos más, gemelos, todos chicos, y por lo tanto, bueno, con 5 hijos era muy difícil mantenernos allí pues eso, con las pocas posibilidades. Entonces ya vinimos a Zaragoza, bueno, y hemos estado, y hemos- finalmente mi padre encontró trabajo en una fábrica metalúrgica de aquí de Zaragoza. eh, y bueno, pues ya encontró un trabajo estable, nos establecimos en una zona de la periferia de Zaragoza, uno de los barrios obreros de Zaragoza, que se llama El Picarral, está en la margen izquierda del Ebro, y allí pues hemos hecho prácticamente
toda nuestra vida. Después de esto, pues yo era el tercero de los hermanos, entonces como mis dos hermanos mayores ya trabajaban y yo tenía relativamente buenas notas en la escuela, pues el director les ofreció a mis padres la posibilidad de que yo pidiese una beca y continuara estudiando. Mis padres entonces ya tenían posibilidades, con los ingresos de mis hermanos pues ya podíamos mantenernos más o menos bien y bueno, pues pedí la beca, me la dieron y comencé a estudiar con los salesianos para estudiar formación profesional. Finalmente pues terminé haciendo una maestría industrial en electrónica. Me contrataron los mismos salesianos cuando terminé de estudiar, como tenía buenas notas y estas cosas, pues me contrataron. Yo estuve trabajando allí desde el curso 71-72, comencé a dar clases, estuve hasta el 87 dando clases allí. En el 87 yo ya tenía, pues ya militaba políticamente, ya llevaba unos cuantos años militando en el movimiento comunista, como todos estos amigos, con Jabato y Eugenio y toda esta cuadrilla, bueno, la gente de aquí de Zaragoza, claro. Y en el 87 me presenté a oposiciones, saqué una plaza en la enseñanza pública y finalmente pues estuve trabajando en un instituto en la zona donde había vivido siempre, en la parte de la margen izquierda del Ebro y en un barrio obrero, también un instituto que se llama el Instituto de Tiempos Modernos. Bueno, me jubilé hace 8 o 9 años y mi llegada a la militancia yo creo que fue por dos vías, ¿no? Una, yo creo que fue más bien mi madre era muy religiosa. Mi madre en el pueblo era pues, de una familia muy de derechas, tan de derechas que a mi abuelo en el 32, antes de la guerra, al padre de mi madre, lo mataron los rojos, digamos, el 1 de mayo, una celebración del 1 de mayo allí en el pueblo. Bueno, pues la situación en España en aquellos tiempos era muy alterada y bastante caótica, ¿no? Bueno, pues una noche, después de las meriendas y de las cenas estas que se hacían el 1 de mayo, pues mataron a dos de derecha y uno de ellos era mi abuelo. La familia de mi madre era muy de derechas, pero mi madre era una mujer de derechas, muy religiosa y así, pero con un sentimiento, digamos, muy solidario de la religión, ¿no? Por muy de ayudar, muy compasivo, muy de... Entonces yo creo que ese tipo de ideas así pues, penetraron bastante en mí, la idea pues, de la solidaridad, del bien común, de la ayudar al que lo necesita y esas cosas, y un poco de la mano de esas ideas. Y luego también de mis primeros años con los salesianos, también digamos que San Juan Bosco no sé si lo conoces, es un cura italiano de allá de la zona de Turín. Bueno, pues, es un cura que en principio parece que se orienta, ¿no? Pues a educar a las clases trabajadoras. Yo creo que para evitar que los pillen los comunistas, pero bueno, pues hay una cierta idea de eso, ¿no? De preocuparse porque las clases humildes. Bueno, y ahí unas ciertas, yo creo que son a partir de una evolución de las ideas cristianas. Y luego, pues cuando empiezo a tener 16, 17 años, con mis primos, empezamos a hacer lecturas, pues Freud, Marcuse, bueno, cosas que en un principio te van cayendo como, te vienen muy grandes, ¿no? Porque no llegas a profundizar, pero bueno, de alguna manera van generando pues eso, una idea de que el mundo tiene que cambiar, de que se pueden hacer las cosas mejor. Y particularmente pues en la España de aquellos años era una España muy insoportable en cuanto a que era muy gris, ¿no? Siempre el silencio, siempre la obediencia, cualquier cosa que podía tener, yo qué sé, un mínimo gesto de alegría, pues era un poco menos que penalizado, no podías besar a una chica o besarte con una chica a la que querías en la calle, mucho menos dos chicos, ¿no? En fin, era una sociedad muy plomiza, muy insoportable y bueno, pues había unas ganas de cambio que te van creciendo y mezclando unas cosas con otras. En un determinado momento, pues
estudiando yo ya estaba trabajando de profesor porque empecé muy pronto, empecé a los 18 años a dar clases y quería continuar estudiando, pues en principio, bueno, yo había estudiado electrónica por una decisión del maestro, ¿no? Pero del director de la escuela, que les aconsejó a mis padres que estudiasen, bueno, pues como va a tener que ponerse a trabajar, pues que estudie una formación profesional y luego ya enseguida encontrará trabajo. Bueno, pero en realidad, pues en cuanto yo tuve 16, 17, 18 años, empecé a tener, pues ya digo, unas influencias distintas y ya mis intereses pues iban más por la historia, la sociología y bueno, pues quería continuar estudiando y como ya trabajaba, pues hice un curso lo que entonces era el curso de orientación universitaria, el COU, lo hice en una academia por la noche y allí conecté con una gente que estaba organizada políticamente y bueno, yo pensaba que estaba inventando entonces el partido o la organización que iba a cambiar las cosas en España y resulta que me encontré con un grupo ya organizado y entonces aquello fue fantástico para mí, bueno, y a partir de ahí pues ya milité estuve un par de, bueno, lo típico, ¿no? Lo que era el acceso a la militancia, primero, como había clandestinidad, pues había que tener precauciones. Bueno, al cabo de un año aproximadamente, pues ya estaba militando en el movimiento comunista y, bueno, pues inicialmente empecé a trabajar en el movimiento de asociaciones de vecinos en mi barrio, en el Picarral. Allí, pues primero, sobre todo me dedicaba a cuestiones urbanísticas, que era lo que más lo que más me interesaba, me gustaba, ¿no? Mi barrio es un barrio en una zona industrial y entonces están las fábricas muy mezcladas con las casas y bueno, pues había mucha contaminación, muchos problemas de convivencia, ¿no? ¿Contaminación de qué? Contaminación industrial, ¿no? Pues hay una empresa papelera que todavía existe, lo que pasa es que es una empresa, yo creo que de capital aragonés, yo creo que es la multinacional más importante, se llama Saica, y es una empresa que fabrica papel cartón, que me da la impresión de que es la más importante. En ese sector de la fabricación de papel es la más importante de Europa, porque ha adquirido empresas bueno, pues en Hungría, en la antigua Yugoslavia, en Inglaterra, en Francia, bueno, tiene